Muy bienvenidos a un video más. Muchas bendiciones. Vamos a dar inicio a la continuación del tema de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Perdón por ese ruidito, es que mi nena está jugando allá afuera, entonces con unos niños cuesta, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces vamos a leer acá en Hebreos capítulo 20. Estamos en el versículo 20 del capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Ahí estamos. Se me mueve un poco la mano porque tengo el teléfono y al mismo tiempo estoy con una Biblia, entonces cuesta, pero una comprensión les pido, ¿verdad? Y vamos a dar inicio en el nombre de Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice a la letra: por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre la punta de su bastón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los israelitas y dio orden acerca de sus huesos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos, Señor, a ti, creyendo, Señor, que aunque no te vemos, te podemos sentir. Podemos, Señor, disfrutar de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tus favores, mi Dios amado, al sentir el aire, el sol, Señor, el calor, la lluvia, la noche y la mañana, mi Dios amado, el frío, Padre, podemos sentir, Señor, tus bendiciones, que si eres real, Padre. Muchas gracias te damos por este día, por la oportunidad que me das a mí y asimismo a cada vida, Señor, que está sintonizando ya este canal. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo que cada persona hace. Bendecí sus vidas, bendecí su familia, bendecí a cada miembro de sus seres queridos que forman parte, Señor, de su hogar, de su familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Santifica, Señor Jesús, nuestras vidas para que esta palabra llegue, Señor, y haga ese efecto necesario que se necesita en cada corazón y en cada vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Bueno, amén y amén. Dice la palabra de Dios: por la fe, Isaac bendijo a Jacob. Jacob es el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Entonces acá dice de que por la fe, él viene y lo bendice, sabiendo que la bendición iba a caer a su hijo Jacob. Y cuando hablamos de bendición, la palabra dice de que Dios visita, dice, hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos, ya sea que tienen bendición o ya sea que están haciendo, que tienen atadura de maldición. Pero se visita la tercera y hasta la cuarta generación. Pero en este momento, la palabra del Señor nos habla de bendición. Vemos de que en Génesis Isaac bendice a Jacob y a Esaú acerca de cosas futuras, cosas que aún no se veían, cosas que aún no existían en sus vidas. Porque, por ejemplo, Jacob, cuando pasa eso, ni aún
se había casado, ni aún se había casado. Entonces dice el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a los hijos de José, a cada uno de los hijos de Josué, que fueron Efraín, Manases. Entonces a ellos los bendijo Jacob a sus nietos, a Efraín, Manasés, y los bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la punta de su bastón. Por la fe, José al morir mencionó la salida y dio orden acerca de sus huesos. Cuando dice la palabra del Señor que José mencionó la salida al morir de los israelitas, es porque tenemos que recordar de que cuando estaba José en Egipto, que fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes que pasaban, luego llegó a Egipto, ¿verdad? Sucesivamente, y allí Dios habla a Faraón, le da sueños y José le da la interpretación. Luego honra a Dios a su siervo, a José, y viene, pone gracia en él, y viene Faraón y lo engrandece, le da todo su reinado. Solo José gobernaba todo Egipto. Luego estaba Faraón. Entonces él vino y él era el que dominó todo eso, donde hubo 7 años de hambre y todo eso, ¿verdad? Entonces dice la palabra de que escaseaba los alimentos en toda la tierra. Entonces los hermanos de José van y así se da a conocer José y manda a llamar a su familia, a su papá, a sus hermanos, y llegan y él los sustenta y muere José, y los de Israel quedan en Egipto, quedan por muchos y muchos años. Entonces viene José y menciona la salida, y así pasó. Con mano fuerte y poderosa Dios lo sacó. Después de una esclavitud, dice la palabra de Dios en Éxodo, después de una gran esclavitud, porque ellos sufrían, pero ellos rogaban al cielo, ellos rogaban a Dios, y Dios escuchó ese clamor, ese gemido, dice la palabra de Dios, y Dios tuvo misericordia. Ese pueblo de Israel, el cual yo estoy mencionando, es el mismo que el Jehová o el Señor hizo abrir el mar rojo. Ese es un poder sublime, sobrenatural, porque ningún hombre puede lograrlo hoy en día, pero Dios sí lo logró, y Dios sí lo pudo hacer para que ellos pasaran de ese pueblo, es el cual yo ahora les hablo, que José menciona la salida de Israel y dio orden acerca de sus huesos, porque como él había morido en Egipto, ¿verdad? Entonces él había morido allí. Entonces cuando salieron ellos, los de Israel sacaron sus huesos para irlos a enterrar en su tierra, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando José nace, aún estaban los de Israel en Egipto. Pero ahí es donde vemos la fe de José, de que él viene y menciona algo que aún no existía. Yo les hablaba cuando empezamos a
a descudriñar esta palabra, que íbamos a hablar, que íbamos a saber, a conocer un poco más sobre la fe. ¿Para qué nos sirve la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cuándo la tenemos que poner por obra? ¿Cuándo es que llega la fe? ¿Qué significa tener fe? ¿Y para qué es la fe? Entonces acá podemos ver que la fe es algo que uno cree que va a pasar, pero aún todavía no está. Pero en nuestro corazón uno lo cree. Y si uno lo busca, hay un 100% que se efectúa. Esa fe en uno, un 100%. Entonces vamos a ver ahí, ¿verdad? De que estaba leyendo ahí en el 23 donde dice que Moisés fue escondido por sus padres porque en esa ocasión mandaron a matar a todos los niños, porque las hijas o sea, las mujeres pues de Israel tenían más hijos que las de Egipto, entonces tuvieron ese celo que se estaba poniendo numeroso y también poderoso Israel. Por eso conservaban a las niñas y mataban a los varones. Entonces los padres de los hebreos, entonces los padres escondieron a Moisés. Por la fe Moisés ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque ella fue la que lo adoptó, la que ella lo encontró, ¿verdad? Dice el 25, y eligió antes ser maltratado en el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Mire, esa es la fe. La fe nos dirige. ¿Qué tenemos que hacer? La fe nos enseña también a discernir lo bueno y lo malo, lo que es temporal y lo que es eterno. Lo temporal siempre va a terminar, siempre va de pasada, siempre va a tener que concluir, pero lo que permanece, ese es permanente. Entonces viene Moisés y rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Y Faraón era el rey de Egipto. Entonces iba a tener muchos privilegios, pero él no quiso gozar de esas riquezas, de esos privilegios. Y eligió antes ser maltratado, dice la palabra en el versículo 25, con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Sabemos de que si tenemos algo en casa, algo en nuestra vida, algo que nosotros podemos obtener a la mala, eso es pecado. Algo que es incorrecto tener, que no es lícito que lo tengamos, eso es pecado. Y a la larga el pecado va a fracasar. Siempre tiene una terminación desastrosa, trágica. Siempre se termina en desgracia. Es necesario tener lo que Dios nos da. A lo mejor uno no es casado, ¿verdad? Hay muchas personas que no son casadas y tienen esposos y tienen sus compañeros de vida que a lo mejor saben que él sí es casado. Entonces eso se llama adulterio, se llama fornicación, adulterio para él y fornicación para la persona que no está casada, ¿sí? O a lo mejor tenemos en nuestra vida entrada económica que no es correcta. Eso es pecado y muchas veces se disfruta de todo, de
de ese deleite, ¿verdad? Derrochando el dinero de aquí para allá, comprando esto, comprando el otro. Pero si nos damos cuenta, a la luz de todo lo que ha acontecido en este mundo, esas personas siempre terminan mal, porque el pecado engendra muerte, así de fácil. Entonces, bien podía Moisés gozar de estos deleites, pero más no quiso. Rehusó. Él no era egipcio, él no pertenecía a los de egipcio, él no era egipcio. Entonces, por eso él no quiso, él sabía de dónde él venía, ¿verdad? Él era de los de israelita. Entonces dice la palabra de Dios en el 26, y consideró que el vitupero de Cristo es mayor riqueza que los tesoros elegidos que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Entonces, si él viera agarrado las cosas, el dinero, todo lo que él le ofrecían, como la hija de Faraón, como la casa donde él estaba, él viera humillado, porque dice la palabra de Dios de que los de Israel eran esclavos de Egipto, eran los que hacían todo el trabajo peor, pesado. Cuando hablo de peor, no hablo de robar, no hablo de peores de hacer, por lo menos ellos hacían ladrillos, cosas muy pesadas, ¿verdad? Ellos no barrían el palacio de Faraón, no, ellos para el campo. Ellos los obligaban incluso cuando, bueno, pero eso sería otro tema, ¿va? Pero igual ellos hacían cosas muy pesadas. Pero si viene Moisés y viera tomado esas riquezas no correspondientes a él, no eran de él, aún él mismo se hubiera creído en verdad ser hijo de la hija de Faraón, y a lo mejor hubiera maltratado a su misma mamá, ¿verdad? Porque como los maltrataban los de egipcios, se hubiera crecido con orgullo, con una riqueza que no le pertenecía, temporal. ¿Qué le pasó a los de egipcio? Que fracasaron en el mar. El ejército de él se hundió. Mas cada vida de cada ser humano de Israel pasó el mar rojo en seco, dice la palabra de Dios. Entonces, él sabía el vitupero de Cristo y la mayor riqueza que los tesoros de egipcios, porque miraba el galardón. A lo mejor su corazón se hubiera apartado de Dios, porque los de egipcios tienen sus dioses, habían dioses, ¿verdad? Entonces no conocían al Dios verdadero. Entonces, dice la palabra de Dios en el 27, por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible. Eso es la fe, ver algo que no se ve. En el versículo 1 del capítulo 11 hablábamos y nos enseñaba la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que sí se espera, de lo que sí va a llegar, pero no se ve, no se ve. Aunque nosotros miremos que las cuatro paredes ya nos van a ahogar, pero si tenemos fe, del mismo polvo Dios nos va a levantar, porque Dios es poderoso. Y yo les hablo de la fe con un entendimiento que en verdad yo la he aprobado, yo lo he vivido, por decir así. Y cuando uno tiene fe, se cumple, 100% el pedido se cumple. La petición, el anhelo que hay en nuestro corazón, siempre llega a cumplirse. En el nombre del Señor. Bueno, dice por la fe
dejó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible, como que lo miraba. Y así pasó. Dios lo sostuvo, lo ayudó, lo honró, y hasta la fecha hay algo especial para Moisés. Hay un galardón apremiante que él se ganó gracias a su fe, gracias a que se apartó de lo malo, de lo que él no era su identidad estar allí, practicar las cosas de los egipcios, no era su identidad. Entonces, él buscó la que era, él buscó al Dios de sus padres, al Dios de la descendencia de él. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a pasarnos ahí al versículo 29. Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, mientras que los egipcios intentaron lo mismo y fueron ahogados. ¿Por qué? Porque los de Israel alababan a Dios, adoraban a Dios, y Dios jamás nos va a dejar avergonzados. Dice la palabra misma de Dios, de que cuando uno está pasando una situación difícil, dice de que el que pide va a recibir y el que busca va a encontrar. Pero hacer las cosas correctas, buscar a la única persona que sí puede ayudarnos. Pero muchas veces buscamos ayuda o refugio o alguna salida en las personas, y no. Cada persona tiene su problema, cada persona tiene su situación, tiene su sube y tiene su baja. Entonces, Dios es fiel, Él permanece fiel, aunque nosotros no lo seamos. Él permanece fiel. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar, porque Él es fiel en su palabra. Él dice su palabra que promete. Él prometió, Él promete hasta el día de hoy estar con nosotros y ayudarnos todos los días de nuestra vida. Ese es Dios. Él no puede negarse a sí mismo, porque en Deuteronomio dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasa, pero las promesas de Dios nunca van a pasar, nunca van a perecer. Pero de usted y de mí depende qué es lo que nosotros queremos, porque en algún día tenemos que cegar. En algún día tenemos que ver, que estar en ese momento, en esa situación donde vamos a dar cuentas de lo bueno o de lo malo. Y también déjeme decirle algo de que nos vamos a presentar en ese momento donde vamos a recibir nuestra recompensa. ¿Buscamos a Dios? Si le buscamos, es necesario saber que Él existe, que lo vamos a hallar, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Si lo buscamos. Ahora, si no queremos nada con Dios, no crea que esta vida se hace y se deshace como arte de magia. No es así. Porque los hechiceros, los medium, los sacerdotes del enemigo ya tienen su parte, que es el lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, no hay escapatoria. Aquí solo existe Dios. Aquí solo existe la oportunidad de la vida o de la muerte. La vida se llama Jesucristo. Él es el camino. Él es el único camino que conduce a la salvación. Porque dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, que fuera de Él para nosotros no hay bien. Podemos vivir como querramos, hacer, tener lo que nosotros querramos. Es mi vida. Muchas veces se oye, ¿verdad?
en palabras así, que se escucha palabras y dicen, es mi vida, estoy joven, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero esta palabra es una palabra de alerta, una palabra para que no caigamos en esos errores que venimos o que se han practicado o que se quieren practicar. Ya no es tiempo de vivir como nosotros querramos. No es tiempo de vivir con una vida doble, con una vida de falsedad, con una vida que está conducida por nuestros propios actos al mismo infierno, a la misma paga del pecado. La palabra del Señor habla del trigo y de la cizaña. El trigo fue llevado a los graneros, pero la cizaña fue amarrada y quemada. Entonces es una palabra de alerta para que ahora nosotros reflexionemos, busquemos a Dios, creamos que hay, no creamos que tenemos todo o que podemos conseguir aquello por nuestras propias fuerzas, porque estamos totalmente equivocados. No es así. Solo con Dios, amados amigos y amigas, podemos alcanzar la bendición, podemos llegar al Padre. Solamente Jesús. Aprovechemos el momento que el Señor nos dio o nos da de buscarle, de poderlo hallar, como dice su palabra. Buscad al Señor, dicen en Isaías, mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. ¿Sí? Deje el impío su camino, dice, y vuélvase a Jehová. Que Dios, que Jehová, que el Señor tendrá de él misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, seguimos aquí con la palabra y dice el versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas durante 7 días. Por la fe rodearon, iban cantando, iban gritando. ¿Usted cree que una muralla uno la va a poder derribar con nuestra voz? No, fue con la fe. Fue con la fe que Dios honró y quitó, quebró, quebrantó, desmenuzó, desoló ese lugar. Esas murallas cayeron. ¿Por qué? Por la fe. Bendito es el nombre del Señor. Por la fe la ramera no pereció junto a los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Acá nos habla de una mujer que practicaba la fornicación y dice la palabra de Dios que iba unos espías para ver cómo era esa ciudad, ¿verdad? Los espías eran de Israel, eran de Israel. Entonces dice la palabra de Dios de que ella los guardó y tuvo Dios misericordia de ella, porque toda su gente pereció, los que estaban en ese pueblo, pero ella no. ¿Por qué? Porque ella obró con sabiduría, y tener fe es actuar con sabiduría, porque si uno no tiene fe, si uno no tiene dinero, si uno no tiene trabajo, si uno no tiene salud, uno vive amargado, atormentado, remata con todo, remata con sus hijos, con su esposo, con su esposa, aún con sus padres. Y en el último, el ser humano adopta a quitarse la vida. Y ya no hay escapatoria. Media vez que uno perezca, media vez que uno ya no tenga el soplo de vida, ya se acabó todo.
El otro día hablábamos del rico que lo tuvo todo, pero allá en el infierno pedía a gritos a Abraham que le mojase tan solo con la punta de su dedo su boca, porque la llama lo estaba quemando. Pero ya no se podía hacer nada, ya no se puede hacer nada. Es ahora que tenemos vida. Podemos lograr una vida con Cristo que nos va a marcar nuestro futuro como estos grandes hombres que venimos escudriñando su palabra desde el primer número, desde el 1 hasta el gloria a Dios, aleluya, hasta el 31 venimos escudriñando que su fe les ha marcado su vida, porque ellos aunque estén muertos, porque el único que ha resucitado se llama Jesucristo. De allí no ha resucitado ni Pedro, ni Juan, ni María. Eso es idolatría. Gloria a Dios, aleluya. No creamos historias, no creamos fábulas, no creamos cosas sin fundamento. Creamos en la palabra de Dios, que es la misma voz de Dios. Dice su palabra que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no se ve, pero es un fuego. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios. Entonces tenemos que creer en cosas que tienen fundamentos para no perecer, porque la ignorancia también es pecado. Dice su palabra, en Oseas creo que está, no estoy muy segura, pero por teléfono, si usted gusta, lo puede buscar, a donde dice, este pueblo perece por falta de entendimiento. Y es pecado también no darle el tiempo a las cosas de Dios. Apartar un momento para informarse de las cosas de Dios. No, hoy hay tiempo de la novela, el teléfono nos está consumiendo mucho tiempo de ver aún videos que ni siquiera son aceptables y agradables ante los ojos de Dios, pero ahí estamos matando el tiempo, un tiempo que lo tenemos que aprovechar, un tiempo donde tenemos que poner nuestra fe activa a las cosas venideras, a las cosas futuras, a las cosas que se van a ver en este mundo. ¿Y cómo vamos a escapar si no tenemos aquel interés? Pero va a surgir el ay en las vidas, va a surgir el ay, porque no separamos lo del mundo y lo de Dios. Moisés vimos a la luz de la palabra que él separó lo de Egipto, que representa al mundo, y vino a las cosas de Dios. Separó, y eso le contó, dice, por justicia, y eso le trajo bendición, porque él, aunque padeció, pero le espera su herencia a Moisés. Marcó su futuro. Lo que hacemos el día de hoy nos va a perjudicar, nos va a beneficiar el día de mañana. Eso es así. No hay escapatoria, amado amigo, amada amiga. No hay escapatoria. La única salida, la única ayuda, la única bendición que usted y yo podemos tener sin modo de equivocarnos se llama Jesús. Se llama simplemente Jesús. Aunque no tengamos una imagen, aunque no tengamos, porque dice la palabra que a Dios nadie lo vio. Al Hijo de Dios vieron, pero a Dios nadie lo ha visto. Porque no hay hombre que viva y muera, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en Dios, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Yo necesito darle gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Yo necesito decirle al Señor que Él es grande, que Él es poderoso, expresar lo que nuestro corazón
tiene y quiere para Él. Si usted quiere unirse conmigo, cierre sus ojos con reverencia, porque no es a cualquier hombre. Come tortilla, come pan que vamos a adorar. Es al santo, santo, santo que vamos a adorar. Amantísimo Dios, muchas gracias por este momento, mi Dios amado. Aunque este video, Señor, se cierre, se termine, Padre, pero déjame, Señor Jesús, expresar mi gratitud a ti, Señor, porque yo he reconocido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, como mi Dios mío, el cual he visto maravillas, he visto su gloria, he visto cómo, Señor, tu poder se manifiesta al favor de tus hijos, al favor de mi vida. Muchas gracias, Señor, porque tú eres tan perfecto, Padre, que aunque nosotros seamos imperfectos e infieles, tú permaneces fiel. Muchas gracias te doy, Señor Jesús, por tu lealtad, Señor, de ser nuestro Dios. Como decía tu palabra, que no te avergüences